encanta este espacio, productora, le digo, ¿eh? Yo voy a hacer noticiero desde acá. Lucas, bienvenido, ¿cómo estás? Tere, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Está cómodo? ¿Le hicimos cafecito? Sí, no, todo? me siento un lujo. Bueno. Creo que voy a cambiar de conductora a partir de ahora. Marcelo, muchas gracias por todo. Gracias, Presente Marce, la nos vemos en Soho. Chao. En la radio, un beso al Marce que está descansando de todes, ¿eh? Bueno, Lucas, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, ¿Pasado muy por bien. la lluvia? Sí, un poco mojado. Está lloviendo, ¿no? Ahora está parando, pero Ah. justo a la hora donde había que buscar a las más los chicas, chicos. llueve, Se larga llueve. Sí, Pero, y Carlos Paz claramente no está preparada para No. la lluvia. Y, Dos gotas y no está organizada. Fue armándose el... Bueno, hay un escrito muy interesante en el plan de la villa del Sí. 94, Ah, mira. el primer plan de la villa, 27 donde habla años. justamente de los problemas que tiene la ciudad en su FODA, digamos, Sí, en su sí, faz sí. organizacional, Claro. y que de ahí empezaron a hacer evoluciones y que la verdad hay que reconocer que ha cambiado mucho la ciudad, Claro. pero bueno, sin duda estamos en un proceso que va a ser muy largo y, Claro. y que quizás ni siquiera lo veamos nosotros, pero hay un desarrollo importante en la ciudad. Sí, bueno, ahora están con las obras en Las Heras, ¿viste? Sí, me parece que era una obra clave Es esa. clave, sí, Hay sí. que reconocer también que la primera parte descontracturó bastante y sacó bastante el agua. Porque se llenaba, pero al ratito nomás se vaciaba Se la vaciaba. calle, ¿viste? Yo tenía, cuando era chico, nosotros teníamos, sí, hace muchos años, tenía un departamento justo ahí donde estaba Tarjeta Naranja arriba. Ah, mira. De sí, hecho, desde mi sí. papá, y lo administraba mi papá el edificio. Ajá. Y era poner una bomba para sacar agua permanentemente. Ahora es una zona ¿Viste? transitable. Y hay que reconocer que además llueve, se inunda y en 5 minutos se vació. ¿Viste? Exacto. Ahora creo que se está completando eso Sí. justo en el momento en el cual empieza la Ay, parte. pobre. Sí, que eso los iba a frenar un poco, la lluvia. Sí, pero hay que entenderlo. Todos los que estamos haciendo obras nos está Sí. demorando un poquito, pero hay que Todo. entenderlo. Muy bien, Lucas, vayamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. ¿Qué tema nos cita el día de hoy? Divorcio express y ver qué pasa con el tradicional, ¿no? Bien, sí, a ver. Para empezar, hay que decir que la realidad es que el divorcio express, como de express, Sí. no es express. Ah, ok. Digamos, no Sí. es que en una semana nos vamos a divorciar, Ajá. sino que tiene un procedimiento que es mucho más rápido que lo que era anteriormente. El sistema que se llamaba tradicional, uno debía presentar el divorcio. Al presentar el divorcio tenía que tener una causal para producirse el divorcio. Las causales estaban enumeradas en la ley, en el Código Civil en realidad, para que era muy estricto. Después, lógicamente, del 84, cuando se sanciona la ley de divorcio, empiezan a flexibilizarse las causas del divorcio, pero sin duda lo principal era que tenían que existir una causa. Ok. No era que solamente yo tenía la intención de divorciarme. O sea, yo por más de querer divorciarme con mi marido, había una causa. Debía existir una causa. Mira. Por ejemplo, una causa era una infidelidad. Claro. Nosotros nos reímos mucho, o cuando estudiábamos nos reíamos mucho, Sí. que decía la falta del débito conyugal, que era, se entiende qué es lo que era. Claro. Eso era lo tradicional. Posteriormente, Quedó muy viejo eso. claramente, posteriormente la evolución de la sociedad Sí. fue llevando a esta causa, digamos, a extirpar las causas, a sacarlas Bien. del Código Civil las Acá. causas, y que la simple voluntad de una de las partes sirva para que se produzca el divorcio. De hecho, nosotros siempre decimos lo mismo. A diferencia de que cuando nos casamos, que necesitamos la voluntad de los dos para divorciarnos, con la voluntad de uno solo, alcanza y sobra. En muchos casos ha pasado eso. Eso es bueno, porque pasaba que era como muy machista esa decisión, Lucas. Sí, particularmente más que machistas, digamos, el hombre es el que igual. menos intenciones tiene de divorciarse. Es como que mirá. siempre tiene la esperanza de que dar vuelta a una cuestión, de un perdón, de un... Siempre es el que mirá. deja más al aire. Claro. Y la mujer es la que siempre inicia el proceso. Mirá es vos. muy, pero estadísticamente yo creo que más del 70% de las mujeres son las que inician el proceso. Yo estoy en ese porcentaje. Sí, claro. igual acá hay, Claro. hay dos puntos para marcar muy importantes y que son muy Sí. interesantes que vos lo acabas de dar. Una cosa es tener la intención de divorciarse y otra, porque ¿qué es lo que nos ha pasado últimamente? Muy seguido. Me peleo y a la semana me quiero divorciar. En Entonces, llamas, claro. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo? A ver, gente, esperemos. Sí. Vamos a esperar un proceso, Claro. esperemos un tiempo Que no sea prudencial. emocional, Lucas. Exactamente, ¿no? por eso nosotros muchas veces cuando
digo, un proceso de divorcio en sí tendría que no va a tardar más de 3 meses. O sea, es mucho más rápido que anteriormente. Anteriormente uno tenía que ir a una audiencia, las audiencias tardaban un montón en que las fijen. Ahora se sacó esa parte, no hay prueba, no hay nada, y lo que se llaman divorcio y presentación conjunta son muchísimo más rápidos. Pero ¿qué es lo que pasa? El divorcio y presentación conjunta hace que todo sea más rápido, pero existe también el unilateral, que es que la mujer o el varón tienen la intención de divorciarse y van y se presentan ante un abogado. Me voy, me presento al abogado, me quiero divorciar. Bárbaro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es mucho más lento ese trámite? Primero porque hay que notificar a la persona, hay que encontrarlo. A mí me ha pasado un caso en donde una persona, han pasado un año y todavía no lo puedo encontrar. No se ha mudado 6 veces. Entonces lo seguimos buscando, lo seguimos mandando a la cédula. ¿Y la mujer sabe dónde está? No sabe. ¿No se comunican? No, claro, no, porque ese además tuvo temas de violencia, tuvo un tema bastante complicado. Pero como no se comunican, las hijas tampoco saben dónde está, porque las ven en otro lugar, entonces no podemos notificar el domicilio. Y eso es clave, la notificación es clave. Es la única parte que exige la ley. En los divorcios unilaterales se debe notificar al domicilio real del otro cónyuge. ¿Por qué? Porque cuando nosotros presentamos el divorcio, dentro de la presentación del divorcio tiene que manifestarse. Y eso es uno de los requisitos de exigibilidad, de los cuales si no, no continúa. Debe presentarse. Si tenemos hijos, el régimen comunicacional que se llama ahora, y lo que se llamaba antes el régimen alimentario, que ahora se dice de patrimonio compartido. Ah, mira. Sí, son todas palabras nuevas que nunca terminamos de entender. Debe presentarse un proyecto. Cuando están ambas partes de acuerdo, ese proyecto simplemente se homologa por el juez. Cuando no están de acuerdo, cuando es unilateral, hay que notificarlo para que la otra persona nos exprese si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y además con el régimen de bienes de la pareja. ¿Por qué? Recordemos que el matrimonio es una sociedad conyugal. Eso significa que a partir del momento de la firma, de que la ley determina que están casados, todos los bienes que se adquieren a partir del matrimonio, debido al trabajo de las partes, se dividen en 2 partes. Ya sea que uno o que los 2 sean los que trabajan patrimonialmente. Porque hay otras formas de trabajo, digo, la señora que se tiene que quedar en la casa a cuidar a los chicos para que el marido salga a trabajar, es un trabajo también y debe considerarse como un trabajo y debe dividirse a la mitad ese esfuerzo que hace para que podamos transcurrir la sociedad conyugal. Entonces, al momento del divorcio o de la separación de bienes, debe ser de una forma en conjunto. Si no es en conjunto, entra dentro de lo que se llama un proceso. Y ahí es la parte más compleja. Más largo. Totalmente, entra como si fuera una sucesión. ¿Esto qué significa? Nos intentamos poner de acuerdo a la una, nos intentamos poner de acuerdo a las 2. Si no nos ponemos de acuerdo, el juez determina quién se va a quedar con los bienes y en última instancia los manda a remate. Razón por la cual, como toda división división de bienes, cuando las partes no se ponen de acuerdo, termina en un remate. Y terminan perdiendo las 2 partes. Encima, claro. Ganan los abogados, ganan los martilleros y pierden las partes. Entonces, recomendaciones. Primero, fundamental, que el divorcio intente ser de presentación conjunta. Fundamental. Segundo, tanto el régimen, yo lo voy a decir la forma antigua porque es la forma que me sale, régimen de visita y cuota alimentaria, también que sea en conjunto. Todo lo que no sea en conjunto y que vaya a un conflicto, lo que pierden son las partes, esa es la realidad. Los que ganan son los colegas que me van a matar, los colegas de familia, pero los que ganan van a terminar siendo otras partes que no son justamente las involucradas. Además, otra cosa que es fundamental. Dentro del juicio volvemos al término antiguo, cuota alimentaria y régimen de visita, para que lo entienda la gente, no se determina para uno, para las partes, sino para los hijos. Que eso es la parte fundamental. Hay que sacarse el estigma de que, él me tiene que pagar porque... Eso es otro juicio que puede ir paralelo dentro del juicio de divorcio, que es una compensación económica habida cuenta o de la ruptura, los daños psicológicos, los daños patrimoniales que se puedan producir. Pero no tiene que ver ni con la cuota alimentaria ni con el régimen. ¿Esto que vos me hablabas es el tradicional, Lucas?
No, es el express. El express, digamos. Ahora todos los divorcios son express. Ah, ¿Tá? listo. El ok. tradicional, ¿qué es lo que te da? Antes, la ley cambió de tal forma, o sea, cuando compatibilizamos, Sí. decimos que el tradicional era el anterior, el que tenías, ibas por Perfecto, una audiencia, perfecto. tenías que... El express o el nuevo régimen Sí, de sí, divorcio agiliza todas las No, cuestiones. no es que yo elijo, Digo, quiero el express o quiero el tradicional. no, porque además se producen, lo que se produce es una división. Claro. El divorcio va por un lado, todas las consecuencias del divorcio van por otro, se llaman incidentes. Entonces, el divorcio lo agarro, lo presento, lo notifico, Sí, tardará sí, un tiempo más, tiene que pasar por la fiscalía porque es de orden público, un tiempo más, un tiempo menos, 3, 4, 5, 6 meses, como mucho tiene que estar el divorcio. Ok. Después, todas las cosas paralelas al divorcio, los bienes, por ejemplo, claro. los hijos, etcétera, etcétera, corren por cuerdas separadas. Ok. ¿Para qué? Para que una vez que el divorcio se termine, divido la sociedad, o sea, termina el vínculo y yo ya puedo Claro. hacer con lo que quiero conmigo. Sí, de tu vida. Después Claro. vamos a toda la otra cuestión, que eso sí puede tardar años, realmente Claro. puede tardar años. Y siempre es más complicado cuando hay bienes compartidos, Sin ¿no? duda. Cuando mientras más años, más complicado después el divorcio. Sí, más que con los bienes, el problema se da casi siempre con el tema de los hijos. Claro. Los hijos es lo que más complica, porque los bienes, a la larga o a la corta te pones de acuerdo con los bienes. Bien. Alguna parte a veces pierde, otras a veces gana, pero a la larga o a la corta te vas a poner. Yo Ok. siempre digo lo mismo. No hay plata, no hay dinero, no hay bienes que te paguen la tranquilidad y la felicidad de volver a poder reconstruir tu pareja o tu vida. Tu vida. No hay bienes. A veces se pierde un auto, a veces se pierde un perro, a mí me ha pasado, pero la tranquilidad de poder volver a empezar no tiene precio. Entonces, hay veces que hay que desmaterializar esa cuestión y pensarlo con una perspectiva de futuro. ¿Qué es mejor para uno dentro de su psiquis, dentro de su persona? Sí. ¿Los divorcios que hay son más de jóvenes, más adultos? ¿Tenés algo? Mira, a nosotros se ha dado una particularidad. En los últimos tiempos ha habido muchos, que eso lo tengo un informe del registro civil, que habían crecido mucho los matrimonios Sí. pre-pandemia. Exacto. Después de la pandemia no sé cómo ha sido. Habían crecido los matrimonios principalmente entre las personas jóvenes como nosotros, Exacto. o sea, los jóvenes como nosotros, se casaban, se habían Exacto. elegido de vuelta a casarse. Sí. Post pandemia no sé cuáles son los resultados, bueno, pero sí, sí sí, sé que son los resultados de los divorcios. Ajá. Es tremendo lo que ha hecho ¿Ah, la sí? pandemia, tremendo. Ah, mira. Ha destruido. Yo conozco, por ejemplo, 24/7. es jodido. Yo conozco parejas que tenían 10 años de novio, Sí. estaban juntados hace 7 años, tenían chicos, tenían todos, y de golpe, después de la pandemia, me llegaron y me dijeron, che, necesito que hagamos el divorcio. ¿Pero qué pasó si era...? No, la pandemia, Pasó. la Pasó. pandemia pasó, eso pasó. Acribilló gente, Mirá vos. sacó... Hay muchos divorcios. Sí, muchos divorcios, post-pandemia. y después, otra particularidad que se da es, vos le das el divorcio, le entregás el divorcio y la frase es, nunca más. Claro. Nunca más. Todo el mundo viene y te dice, nunca más. Entonces, ¿para qué hiciste el divorcio? Claro. Porque lo necesitaba. Era como una mira. cuestión de cerrar Sí, muchos un círculos. ciclo, Sí. exacto. Conozco a alguien que además me fue manifiestamente, me dijo, nunca, me casé muy joven, Sí. nunca más en la vida paso por el registro civil, Claro. ni que me lleven de los pelos. Después por ahí se enamoran, ¿viste? Y se casan de nuevo. La gente... Espero que me inviten. Porque vos lo lograste. Claro, Esa persona porque sea además libre. si no fuera por mí no estarían... Claro. En realidad no sé si quisiera porque lo van a hacer de vuelta y van a terminar cayendo de vuelta, Claro, pero bueno, sí, sí. esperemos que no. Que no, muy bien. Bueno, me encantó, Lucas, Bueno. para informar un poco a la gente. Un poco más humano que la Exacto. columna de Marcelo. Somos siempre vamos al hueso un poco más. Sí, pero me encantó. Bueno, gracias, Lucas. ¿Te Gracias. gustó el cafecito? Un poquito frío, pero estaba bien. Bueno, se fue enfriando, Es que Lucas. la No se charla da para puede eso. todo. Por La Dios. charla da para eso. Además el ambiente es mucho Divino, más ameno. Divino. Igual Marce te banco. Obvio, siempre. Gracias, Lucas, por venir, Nos vemos. El Hasta luego. lunes que viene con Marcelo, capaz. Lo vemos. Con quien sea. Lo La verdad vemos. que, como siempre digo, yo la paso muy bien con esto. Muy bien, gracias, Lucas. Nos vemos. Bueno, vamos a una nueva pausa y después seguimos con más. Carlos pasa el día.